buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. También queremos saludar a nuestros amigos de YouTube. Te saludamos en esta mañana y deseamos que esta palabra que Dios ha preparado para el día de hoy también sea de edificación y de bendición a tu vida. Amén. Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 7, versículo 11. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El único que tiene el poder, la capacidad para cambiar un funeral en fiesta, para cambiar una tragedia en una victoria, para cambiar un duelo en alegría, se llama Jesús. Y por eso el título del mensaje es, cuando Dios interviene, todo cambia. Dígale al que tiene a su lado, cuando Dios interviene, todo cambia. Y esta es una historia que leemos en el Evangelio de Lucas, una historia de tragedia, de dolor, de mucho sufrimiento para una señora que ya era viuda, que ya había pasado por la pérdida, por el dolor de la separación de su esposo, y encima viene y pierde a su hijo, a su único hijo, a su único hijo. Y entonces eso ocurrió en una ciudad llamada Naín. Jesús, que estaba recorriendo Galilea, predicando, dando las buenas nuevas de salvación, haciendo milagros, sanando enfermos, venía de Capernaum y llegó a la ciudad de Naín. Dice que se encontró con la procesión fúnebre. No hay registros de que esta ciudad estuviese amurallada. Dice que se encontraron en las puertas de la ciudad, muy probablemente como en la calle principal. Y dice que Jesús venía con muchos discípulos y con una gran multitud. Jesús venía con una multitud detrás de él. Y en esa procesión fúnebre también había mucha gente del pueblo. Y nos imaginamos entonces a la mamá del difunto llorando, devastada, y todos los familiares, amigos, dolientes también estaban allí, quizás llorando, y esas personas que en esos tiempos le pagaban por acompañar los funerales, entonces también llorando. Imagínense la escena. Y en ese encuentro de la procesión fúnebre, llega Jesús, y Jesús dice la palabra que cuando vio a la mujer, entonces supo su dolor, pudo conocer cuán dolida estaba, cuál era su sufrimiento, cuál era quizás su incertidumbre, porque mire, las mujeres viudas y sin hijos estaban prácticamente condenadas a vivir de la limosna, estaban condenadas a vivir en pobreza, pero ahí llega Jesús y ve su dolor, lo puede conocer, lo puede entender, y le dice Jesús a la mujer, no llores, no llores. Y esa señora quizás diría, pero ¿cómo así que me manda a no llorar? Si lo que estoy es quebrada por dentro, ¿qué va a ser de mi futuro? Ya me quedé sin esposo, ya ahora me quedo sin hijo y no tengo sustento, no tengo quizás cómo sustentar sus necesidades.
Pero Jesús le dijo, no llores. Y se refirió entonces al féretro, se fue y paró la procesión. Es que cuando Dios irrumpe en un lugar, cuando Dios llega, allí paró la procesión. Y quizás la gente se miraba y decía, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y tocó el féretro y le dijo al joven, porque era un hombre joven. Y quizás cuando muere la gente que está viejita, bueno, decimos gracias por los años que vivió, Dios le dio larga vida y tal, pero era un muchacho, era un joven, dice la palabra. Y de ahí también el dolor, porque lo natural es que nosotros como hijos veamos morir a nuestros padres cuando estén viejitos, ¿verdad? Eso es lo natural. Pero esto era al revés, su mamá estaba caminando hacia la sepultura donde sería sepultado su hijo. Y allí Jesús entonces le dice al féretro, que estuve leyendo que era como una especie de camilla donde llevaban el cuerpo envuelto, y allí le dice al féretro, joven, a ti te digo, levántate. Y él se levantó y comenzó a hablar. Y la gente dijo, ¿qué es esto? Estábamos en un funeral. Había dolor, había llanto. Pero llegó Jesús para cambiar la muerte en vida, el luto en alegría. Y allí se transformó todo lo que estaba sucediendo. La gente con dolor se secaría las lágrimas y dice la palabra, empezaron a glorificar a Dios. Tenemos un profeta en medio nuestro. Dios nos ha visitado, empezó a decir la gente. Dios nos ha visitado, Dios se ha manifestado entre nosotros. Eso pasó allí mientras Jesús predicó la palabra. Vieron milagros, vieron prodigios, ciegos recuperar la visión, enfermos sanar, muertos resucitar. Y decían, Dios nos ha visitado. Pero hoy en día nosotros no podemos decir Dios nos ha visitado. Ellos venían acostumbrados del pasado, donde Dios se relacionaba con el pueblo de Israel a través de los profetas. Dios hablaba a través de los profetas. Dios se manifestaba, digamos, ocasionalmente. Y esa frase en la Biblia usted la puede encontrar para referirse a manifestaciones ocasionales de Dios en medio del pueblo. Dios nos ha visitado. Pero hoy en día, hoy, después que Jesús vino a la tierra, que murió y derramó su sangre por nosotros, que tomó nuestro lugar en la cruz como cantábamos, y que la sangre, su sangre, nos ha limpiado de todo pecado. ¿Qué ha pasado? Ha venido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús estaba por partir de esta tierra, antes de morir, Él le habló a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, de la maravillosa promesa que vendría sobre los que hemos creído en Jesús. Y entonces Él les habló y les dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Rogaré al Padre que envíe un consolador que estará con ustedes para siempre. Para siempre, no por rato, no ocasionalmente. Tú y yo estamos llamados a ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas de continuo, porque Dios no nos visita, Dios vive dentro de nosotros. Amén. Y dice la palabra, si quieres aplaudir, dale un fuerte aplauso al Señor. Explicándole Jesús todo esto, le dijo a sus discípulos, el que me ama, en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Dios habita en nuestra vida, amén. Dios está dentro de nosotros, y como está dentro de nosotros, entonces Dios no nos visita, siempre estamos con Él.
pero nuestra relación con Dios, sea cercana, sea lejana, determinará la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Dios no me visita, Dios vive dentro de mí y se manifestará a mi vida de acuerdo a la relación que tenga con el Espíritu Santo. Y quiero leerte Salmos capítulo 91, versículo 1, un versículo muy conocido, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás toda la iglesia se puede saber este versículo, pero ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? Dios nos dice en este versículo: habita al abrigo del Altísimo. Y en este versículo encontramos dos títulos de Dios: Altísimo y Omnipotente. ¿Qué es Altísimo? Altísimo es ese título de superioridad, de autoridad, que no hay más nadie con más autoridad que nuestro Dios. Por encima de Él no hay nadie, por encima de Él no hay otro Dios, Él es el Altísimo. Entonces, y el otro título, Omnipotente. Omni, todo, potente, poderoso. Dios es nuestro Dios todopoderoso. Él es todo poder. Amén. Entonces, en este versículo habla de habitar al abrigo de Dios, al abrigo del Altísimo. Habitar es vivir, convivir, residenciarse, estar en la presencia del Altísimo. Abrigo, la palabra abrigo en el original hebreo significa escondite, significa ocultarse, refugiarse. Cuando una persona ha conocido a Dios y decide voluntariamente refugiarse, ocultarse, allí en la presencia del Señor habrá una recompensa o habrá una consecuencia positiva. Ese que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que cada día vivirá bajo la cobertura del Todopoderoso. Vivirá, caminará, irá a donde sea bajo una cobertura que es todo poder. Que no es solamente poder para protección, porque muchas veces este Salmo 91 lo asociamos con protección. Pero quiero decirte que la omnipotencia de Dios va mucho más allá que la protección. Dios es todopoderoso para proveerte, para cuidarte, para guiarte, para darte libertad, para darte revelación de su palabra. Dios es todo poder en todo para cuanto lo necesitemos. Amén. Entonces, cuando tenemos una relación cercana con Dios, allí refugiados en su presencia, no una relación ocasional, no una relación de vez en cuando, allí vamos a poder ver manifiesto su poder a favor de nuestras vidas. Y preparando este mensaje ya lo tenía prácticamente todo escrito ayer. Ayer recordaba, no sé si saben que ayer era el día de los abuelos. ¿Sí saben que ayer era el día de los abuelos? Yo aprendí que había día de los abuelos cuando mi hija estaba en maternal. Entonces me puse a recordar mi relación con mis abuelos. Tuve la bendición de conocer a mis 4 abuelos, que hoy ya ninguno de los 4 está en este plano terrenal. Y recordando mi relación con mis abuelos maternos, con los padres de mi mamá, hay una diferencia demasiado grande. Mi abuelo, el papá de mi mamá, él se llamaba Ramón. Y entonces, con él yo sabía que yo tenía un abuelo llamado Ramón y que todos los 25 de diciembre íbamos a visitar al abuelo Ramón. Y todos los 1 de enero íbamos a visitar al abuelo Ramón. Eso era que sabía que él se había portado bien mal con mi abuelita, que la había dejado, que la había engañado, pero también me enseñaron a respetar
a no hablar mal del abuelo. Y qué aburrido ir todos los 25. Esa casa sola, y entonces mi hermanos y yo ahí mirándonos, y yo, ay, que esto se acabe rápido. Era como un suplicio ir todos los 25 y otra vez el primero a vestirse para ir donde el abuelo Ramón. No había una relación de cercanía, aunque sabía que existía, aunque sabía que merecía respeto, aunque sabía que era bueno irlo a visitar, aunque sabía que era, donde vivía y todo, ¿verdad? Pero completamente diferente mi relación con mi abuela Maíta, la mamá de mi mamá. Una relación de cercanía, de dependencia, de camaradería, de irme a quedar, de irme a dormir, de que mi abuela me consintiera, que me hiciera todas las comidas que a mí me gustaba. De decirle, Maíta, vamos a hacerle ropa a las Barbie. Y Maíta le hacía ropa y le cosía ropa a todas las Barbie. Porque mi abuela era costurera, pero también era repostera y hacía diferentes postres. Y las cachapas de mi abuela eran las mejores. Y entonces allí esa relación con mi abuela, no solamente de conocerla, que yo tenía una abuela, sino de disfrutar las bendiciones de tener una abuela. Así es con Dios. Hay gente que se relaciona esporádicamente, que sabe que existe, que sabe que es bueno venir a la iglesia, que sabe que es bueno leer la palabra, pero no tiene una relación cercana con Dios. No hay una relación de dependencia, no hay una relación de confidencia, de cercanía, sino es ese Dios que voy y visito los domingos. Que voy y visito a Dios en la célula, porque en la célula oran por mí. Y te quiero decir en esta mañana, Dios no quiere ese tipo de relación contigo. Dios quiere que tú habites al abrigo de Él, que te refugies en la cercanía de sus brazos, que te puedas ocultar en Él y Él moverá su mano poderosa, su sombra de poder estará sobre tu vida, estará sobre tu familia, estará sobre tu finanza, estará sobre todo lo que emprenda, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Fuerte el aplauso al Rey. Que podamos ser como David. David en el Salmo 27, en el versículo 4, te lo quiero leer en la nueva versión internacional, dice de la siguiente forma: una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. ¿Qué quería David? Una sola cosa pido al Señor, es que yo habite, que yo viva en la presencia de Dios. Porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, pero puedes decidir ignorar al Espíritu Santo o vivir con el Espíritu Santo como tu mejor amigo, como tu compañero, como tu apoyo para todo lo que vas a hacer. Y él decía, yo quiero estar todos los días de mi vida, y ese debe ser el anhelo nuestro, estar todos los días en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para adorarlo. David decía, para contemplar la hermosura, para contemplar su hermosura, para pedir orientación en su templo, que tú y yo estemos en la presencia de Dios cada día, que puedas adorarle en espíritu y en verdad cada día. No necesitamos una banda para adorar al Señor. Tu vida puede ser un altar de adoración perpetuo para el que vive para siempre. Tu vida debe ser ese altar que te relaciona con el Señor, que busca regalarle las mejores palabras en adoración, en oración, en intercesión. Cuando tomas tiempo para interceder, allí estás en la presencia del Señor. Pero también cuando lees la palabra, cuando estás en contacto con la palabra del Señor, allí es palabra de Dios a tu vida. Ahí estás en la misma presencia del Señor. Claro, si estás leyendo concentradamente, ¿sí? Eso, si uno lee concentradamente y se imagina las escenas, así como hicimos ahorita,
que leímos Lucas capítulo 7 y nos imaginamos la escena. Así cuando tú estás allí leyendo la palabra, el mismo Espíritu Santo, su presencia te la revela, te la muestra, te la enseña. Eso es estar en la presencia del Señor. Y también el salmista en Salmos capítulo 84, versículo 10, también te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el salmista: vale más pasar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. Allí cuando está hablando de pasar un día, eso es tiempo, ¿sí? Un día son 24 horas. Las horas sabemos que están conformadas por 60 minutos, los minutos en segundos. Eso es una unidad de tiempo. Tú decides cómo administrar el tiempo que Dios te da cada día. Yo lo decido, tú lo decides. Pero él decía, vale más estar en su presencia. Vale más estar expuesto a su presencia. Yo quiero estar, aunque sea como un portero, como estar ahí a la entrada de la casa de Dios. Tú y yo tenemos el libre acceso ante el trono de la gracia a través de la sangre del Cordero de Cristo. Tú y yo podemos entrar libremente, pero amerita de nosotros tiempo, determinación, de apartar y decir, vale más la pena estar en tu presencia, vale más la pena que tantas distracciones. Pasar horas viendo TikTok, viendo Instagram, pasar horas en tantas distracciones de las redes sociales, sin darle el tiempo, sin darle el justo tiempo que Dios merece en nuestra vida. No se trata tampoco de que pases todo el día orando, todo el día allí en adoración, qué sé yo, porque hay que trabajar, porque hay que cocinar, porque hay que ir, pero amerita de nosotros tiempo, porque vale la pena vivir bajo el abrigo del Altísimo. Vale la pena tener esa intimidad con el Señor, esa cercanía, porque veremos la respuesta, porque veremos la respuesta del Señor. Mire, una persona que no cultiva su amistad con Dios, que no cultiva esa relación cercana con Dios, ¿qué pasa cuando llega el día malo? ¿Qué pasa cuando le llega la adversidad y toca su puerta? No sabe hacer una oración, no sabe interceder, no sabe cómo llegar ante el trono de la gracia. Entonces empieza a pedir, ore por mí. Líder, ore por mí. Pastor, ore por mí. Porque no sabe, porque no sabe la experiencia que ir y es entrar ante el trono de la gracia para acobijarse en el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, porque todos pasamos por tiempos de dificultad o tiempos de adversidad o tiempos de conquistar. Y dice aquí la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debemos hacer cuando estemos en situaciones que son difíciles, que va más allá de lo que humanamente quizás tú puedes soportar? Ir allí, a la presencia de Dios, a la presencia del Altísimo y decirle, aquí traigo toda mi preocupación. No quiero vivir preocupado, no quiero vivir angustiado, porque sé que tu palabra dice que la paz es para mí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo quiero vivir en ella. Y allí cuando tú llegas a la presencia del Señor y entregas tu dolor y entregas tu preocupación, entonces te descargas en la presencia del Señor y Él te da nuevas fuerzas. Y Él está viendo que tú estás confiando en Él y te dará descanso y te dará paz y te dará tranquilidad. Cuán importante es que nosotros podamos habitar
al abrigo del Altísimo, con una relación cercana con el Espíritu Santo, con una relación genuina con el Espíritu Santo, y Él guiará tus pasos, y Él te revelará la palabra, y Él te aumentará las fuerzas, y Él te dará la salida en los momentos de aprieto. Pero hay que pasar tiempo, y Dios, imagínense como dice el Salmo 91:1, que habitarás, morarás bajo la sombra del Todopoderoso. Vivirás bajo esa cubierta, y el poder de Dios se manifestará en tu vida. Amén. Y preparando este mensaje recordé una situación que viví y que quizás me quitó muchísimo la paz. Me quitó muchísimo la paz. Hace unos cuantos años atrás, yo recién graduada de la universidad, comencé a buscar empleo como todo recién graduado. Y en esa búsqueda, repartí todos mis datos en distintas empresas. Yo había hecho pasantías profesionales, 2 pasantías profesionales en PDVSA, pero no había ingreso en ese momento en PDVSA. Y empecé a buscar empleo, pero mire, en ese tiempo querían puros ingenieros químicos hombres. Mis compañeros que se graduaron conmigo habían ido como a 10 entrevistas, yo en 0, yo a ninguna. Y entonces, me llamaron de una empresa para trabajar como analista de calidad. Y esa una entrevista quedé. Y no era lo mejor para un ingeniero químico trabajar de analista de calidad. Menos por turno. Mire, me mudé de acá, empecé a trabajar en Valencia. Trabajaba por turno, toda una semana primer turno, toda una semana segundo turno de 2 a 10 y una semana entera de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eso, perdí peso, me puse flaquita, vivía en una residencia que no tenía una cama, tenía una litera, no compartía el cuarto, pero esa era una litera muy rara porque él era muy bajita y yo no cabía sentada en la parte de abajo, entonces yo dormía arriba y todos los días brincaba. Y entonces ese era mi día a día. Una litera, una silla y una mesa. Así, en esa habitación eso era lo que yo tenía. Me fui y comencé a trabajar en Valencia. Y allí fueron cambiando las cosas. Estuve analizando producto en proceso, que era lo más divertido porque veía el proceso, por lo menos. Después me pasaron a analizar materia prima, me sacaron de los turnos y en materia prima era aburridísimo. Ay, no, eso era, llegó el camión de tal cosa y lo a chequear, llegó el camión de esto. Ay, no, eso, de verdad, ahí hay que dar gracias a Dios por todo, y era mi primer empleo y lo hice de la mejor manera posible, pero no era algo que me gustaba. Y la empresa sufrió un cambio porque la decidieron vender a Empresas Polar. Y hubo reducción de personal y la gente asustada, y nos vamos a perder el trabajo. Y yo había comprado un carro y estaba pagando el carro. Y yo digo, si me botan, yo de aquí, ¿cómo pago el carro? No sé, será con lo que me den. Yo no tenía tanto tiempo tampoco. Pero no me botaron, pero reformularon mi cargo. Y volví a los turnos. Y peor aún, me metieron en un área de revisar lavaplatos y suavizantes y detergente líquido después de producido. Y ahí sí, eso fue como que la gota, ¿no? Porque tenía que hacer muestreos de las paletas de productos, arriba, en la mitad, abajo. Mire, yo cuando estaba moviendo esas cajas y abriendo y poniendo tiro después que las cerraba todo, yo decía, ¿dónde está la termodinámica que estudiaste? Y las operaciones unitarias y tanto cálculo, ¿para qué? Para estar moviendo cajas. Mire, qué frustración. Qué frustración, una frustración profesional. Y así estuve unos meses, pero no mucho. Y yo llegué a un momento que me cansé de eso, y estando en la residencia, le dije, como no tenía cama así, sino me arrodillé en el piso, al frente de la sillita que tenía, hice una oración no muy profunda,
pero sí con demasiada, con mucha convicción y hasta con desespero. Le dije, Señor, sácame de aquí. Yo me quería ir de Valencia, me quería ir de estar analizando lavaplatos, detergentes, jabones. Yo me quería ir y yo le dije, sácame de aquí. Con todo mi corazón, sácame de aquí. Esto quiero que ya pare. Pero es que tampoco hacía nada para buscar trabajo. No, quizás ahí, mire, trabajando por turno, frustrada profesionalmente hablando, pero no, el día a día me consumía los turnos, era muy fuerte trabajar de esa manera, entonces no, y no hacía nada tampoco, pero oré, allí me fui al abrigo del Altísimo, sácame de aquí, y mire, allí vi como la cobertura de poder sobre mi vida. Esa cobertura del Todopoderoso empezó a moverse de una manera, mire, sobrenatural. Yo cuando estudié mi carrera no tenía celular. Ay, no soy tan vieja, pero no tenía celular. Sí existían, pero yo no tenía. Mientras hice mis pasantías, yo no tenía celular. Entonces cuando hice pasantía, mis registros en PDVSA quedaron de la casa, del teléfono en la casa. Pero en mi casa no vivía nadie. Mi casa estaba vacía, pero había un teléfono de CanTV que tenía contestadora. Y mi mamá pasaba por la casa una vez a la semana para darle una vueltica y ella puso allí el mensaje. Y el mensaje decía que me estaban llamando, me estaban queriendo contactar para una ronda de entrevistas en PDVSA. Y mi mamá me llama, porque ya sí tenía celular. Después que empecé a trabajar, sí tenía celular. Mi mamá me llama, Mabela, mira que están llamando de PDVSA, que sí, que si quiero participar. Obviamente vamos a darle el teléfono, vamos a darle los datos, actualizar la planilla y todo lo demás. Entré en un proceso de selección de 80 ingenieros químicos para dejar 10. Pero esos 10, 3 solamente podían ser mujeres. Y yo quedé. Porque la mano poderosa de Dios obró a mi favor. Porque la mano de poder se movió. Y a mí me pasó que en menos de 3 meses pasé de ser analista de calidad, de mover cajas, pasé a ser la ingeniero de proceso de la planta productora de gasolina más grande de Venezuela en ese momento. Pasé de vivir en una residencia con una litera, una cama y una silla, perdón, una mesa y una silla, a tener un apartamento totalmente amoblado. Pasé de un sueldo que tenía multiplicado por 2.5 veces. Dios me cambió. Por eso cuando Dios interviene, Dios mueve su mano poderosa y todo cambia. Así como le pasó a la viuda de Naín, que de la muerte pasó a la vida, Dios quiere traerte respuesta, Dios quiere traerte solución, Dios quiere traerte libertad al que está atado, salud al que está enfermo, provisión al que tiene necesidad. Porque Él quiere intervenir en eso que tú estás necesitando que intervenga. En eso que tú le dices, ayúdame Señor, sácame de aquí, cambia esto. Él es el único que puede cambiar y hacer todas las cosas nuevas. Dale fuerte el aplauso al Rey. Pero si nos preguntamos, ¿qué detiene el poder de Dios? ¿Sí? Porque todos queremos que Dios obre. ¿Cuántos quieren que Dios obre a su favor? Todos queremos ver su mano poderosa obrar a nuestro favor. Pero a veces hay situaciones que impiden que Dios manifieste su poder a favor de sus hijos. Porque sus hijos somos todos aquellos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Que le amamos, que pedimos perdón, que nos arrepentimos, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ¿sí? Pero hay situaciones, hay conductas, hay comportamientos que detienen el poder de Dios. Es la realidad. ¿Qué dice la palabra acerca de cuando Jesús estuvo en Nazaret?
Dice que Jesús allí no pudo hacer muchos milagros. Todopoderoso Dios, Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Saben por qué? La Biblia dice, por causa de la incredulidad de ellos. Él pudo sanar a unos poquitos, pero no hizo muchos milagros, porque la incredulidad era tan grande, porque veían al hijo del carpintero. Jesús, el hijo del carpintero, ¿qué? Que su mamá es María, ¿qué va a ser ese? No creían y por causa de su incredulidad no pudo hacer muchos milagros. Y podemos decir, sí, la desobediencia también es otra razón por la cual Dios detiene la bendición para sus hijos. El desobedecer lleva a perder beneficios. Podemos decir también la falta de perdón y así enumerar quizás pecados con los cuales Dios aborrece o Dios no, ¿verdad? Conductas que Dios no aprueba y detiene su mano de poder. Y podemos quizás tomar todas esas conductas y colocarlas en una frase, como lo enseñó el apóstol Pablo en Gálatas, y decir las obras de la carne. Las obras de la carne son las razones por las cuales Dios puede detener su mano poderosa a favor de sus hijos, ¿sí? ¿Y qué es la carne? Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es la carne? Cuando habla el apóstol Pablo en Gálatas, ¿qué es la carne? La sumatoria de el alma más el cuerpo. Hablamos de obras de la carne y muchas veces se refiere, ay no, eso es pecado, eso es el adulterio, la fornicación, eso es el cuerpo. Sí, pueden ser pecados a nivel del cuerpo, pero también los pecados a nivel del alma están involucrados en las obras de la carne. Y vamos a leer el listado que nos hace Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, y les vamos a leer un poquito despacio. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Allí hay 4, ¿sí? Ahí hay 4. Estas 4 se refieren a pecados a nivel del cuerpo físico. Ay, pero hay cristianos que viven todavía en fornicación, sí, redimidos por la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo mora en ellos, sí, eso llamamos cristianos carnales, que a pesar de que tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas, a pesar de que han reconocido a Jesús como su Salvador, sobre él predominan todavía obras de la carne. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Aquí hay 9. De esas 9 vemos cuáles son pecados a nivel del alma. Mire, las enemistades, los celos, las iras descontroladas. Eso es a nivel del alma. Esos son pecados a nivel del alma. Sigue el 21. Envidia, mire, eso es alma. El que envidia es un pecado a nivel de su alma. Homicidios, borracheras, orgías, etc. Ese listado que nos da Pablo. ¿Están todas? No, no están todas. ¿Dónde dejamos el chisme? ¿Ah? El chisme. ¿Ha conocido usted gente chismosa? Eso, mira, esa gente que le cuentan algo y eso es que, mire, es que se le sube la tensión. Le da algo si no lo sueltan. Si no van a buscar a alguien a ver a quién le cuento esto que me acabo de enterar. Eso es obra de la carne. Esos son pecados a nivel del alma. ¿Sí? ¿Y dónde dejan ustedes ese deseo de venganza? Uy, este me la hizo, es que ya va a ver que lo voy a agarrar en la bajadita. Es que cuando me venga a pedir un favor, esas son obras de la carne.
Eso va contra el espíritu. Entonces vamos a darles un concepto aquí de obras de la carne, que aquí el Espíritu Santo me ayudó a escribir. ¿Qué son las obras de la carne? Son todos aquellos comportamientos, acciones que provienen de la naturaleza humana, es decir, que provienen del alma y del cuerpo físico, pero que van en contra del Espíritu, que van en contra del Espíritu Santo, que van opuestos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando un cristiano evidencia esas obras de la carne en su vida, detiene el poder de Dios. Y quizás esto no arranque un aplauso, pero yo no vengo aquí a buscar aplausos. Yo te vengo aquí a enseñar lo que Dios me dijo que compartiera en esta mañana. Y les voy a dar un ejemplo a la luz de la palabra. Les voy a hablar de un rey de Judá llamado Asa. Eso está en el segundo libro de Crónicas, en los capítulos 14, 15 y 16. Les pongo en contexto. Asa, rey de Judá, fue un hombre que dependió de Dios. Fue un hombre que buscó hacer la voluntad de Dios, que escuchó a los profetas y accionó en función de la voz que Dios le dio a través del profeta, que buscó quitar la idolatría de Judá, que quitó imágenes, que tuvo guerra, enfrentamientos, y cuando se enfrentó, supo buscar la voluntad de Dios para el pueblo, tomó en cuenta a Dios y le fue muy bien. Tuvo tiempos de paz, prosperó, hizo ciudades, pero llegó un momento en una situación que vinieron contra él. Vino el rey de Israel en contra de él. El rey de Israel llamado Baasa se levantó en contra de Asa, que era el rey de Judá. Y tomó una ciudad llamada Ramá y la empezó a fortificar, porque el propósito era cercar a Judá, cercar económicamente, que estuviera incomunicado. Y él, ante esa situación, que le llegó el día malo, que le llegó la adversidad, él llamó a un amigo, no a Dios. Llamó a otro rey de una nación pagana, rey de Siria, y le dijo: mire, necesito un apoyo, ¿sí? Yo tengo aquí oro, yo tengo aquí plata, yo te voy a mandar plata y oro, yo te lo mando para allá, pero tú ataca a Baasa para que Baasa deje en paz a Judá. Hizo una alianza humana, una estrategia humana. No consultó a Dios. Y miren lo que pasó. ¿Qué pasó? Le fue bien al hombre, mire. No le salió mal la estrategia humana, porque hay muchas veces estrategias humanas que salen perfectas, que salen bien, pero no quiere decir que estás caminando bajo la voluntad de Dios. Y a él le salió bien, sin consultar a Dios, pero Dios eso no le agradó. Y entonces ahora sí vamos a leer en el capítulo 16, en el versículo 7, ¿qué pasó? Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y libios, esos otros pueblos que ellos derrotaron, no era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo que te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Voy a hacer un alto allí. Ahí Dios le está, en el versículo 7, Dios le está diciendo: no te apoyaste en Jehová tu Dios. ¿Cómo se llama eso? Confiar en el hombre. ¿Cómo se llama eso? Confiar en tus fuerzas. ¿Cómo se llama eso? Confiar en tu sabiduría, en tu experiencia, sin consultar a Dios. Y eso a Dios no le agradó.
Entonces le trae a memoria las victorias pasadas. Cuando sí me consultaste, te enfrentaste a un ejército muy numeroso y venciste porque yo estuve contigo. Pero miren el versículo 9 lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente. Estoy leyendo el versículo completo. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El versículo 10 dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué le pasa a un cristiano carnal cuando es confrontado? Muchas veces, no voy a decir todas ni lo voy a declarar, pero a veces un cristiano carnal es confrontado con su pecado y se pone bravo, y se pone airado, y se pone pataletoso. Dios le mandó a Hanani para llamarle la atención, para decirle, mira lo que has hecho, has actuado en tu carne, has actuado con tus estrategias, has actuado a tu manera, no a la mía. Y se molestó y se airó, y metió preso al profeta, al vidente, lo metió preso. Imagínense eso se llama obras de la carne. Tú y yo estamos llamados a hacer morir en nosotros las obras de la carne y que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas. A eso estamos llamados nosotros, a que el fruto del Espíritu sea evidente. Y Asa se equivocó, Asa confió en su carne. Y ahora sí les quiero leer, televisión, ese versículo 9 otra vez, un versículo que ha marcado mi vida, que lo declaro en su primera parte de continuo está en mi boca, me lo sé en varias versiones, es un rema para mi vida, camino en esta verdad. Y dice la palabra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Ay, pero ¿y quién puede ser perfecto? Mire, la palabra perfecto que está reseñalada allí en el original hebreo dice que significa íntegro. Para aquellos con un corazón íntegro, Dios quiere mostrar su poder. ¿Qué es un corazón íntegro? Un corazón íntegro es aquella persona que hace morir las obras de la carne, que manifiesta la obra del Espíritu en su vida, que exterioriza el fruto del Espíritu Santo. Mire, queremos que Dios pueda mostrar a nuestro favor su poder. Es necesario hacer morir las obras de la carne en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, que hay que crucificar nuestra carne. Y dice el Gálatas capítulo 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Los que somos de Cristo crucificamos las pasiones que hay en el alma, que hay en la carne, por agradar a aquel que nos llamó, por agradar a nuestro Señor. Porque cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, no queremos fallarle, porque cuando tenemos una relación cercana con nuestro Dios, cuando nos aferramos a Él, cuando le adoramos en espíritu y en verdad, cuando dependemos de Él, cuando le tomamos en cuenta, ahí en esa intimidad con Él, no le vamos a querer fallar, no le vamos a querer contristar al Espíritu Santo que habita dentro de nuestro ser, sino que vamos a querer agradarle. Hermanos, es necesario que nuestra carne sea crucificada, que nuestras pasiones, que nuestros
debilidades a nivel del alma y del cuerpo sean superadas, para entonces poder tener ese corazón íntegro, ese corazón pleno, ese corazón completo que agrade al Rey, y que la cobertura de poder se mueva a tu favor, que la cobertura de poder del que todo lo puede, del que todo lo tiene, esté sobre ti y sea manifiesto cada día de tu vida. Es necesario saber crucificar el yo, saber crucificar la carne, las pasiones, determinarte a ser íntegro delante del Señor. Y tendremos recompensa, y tendremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Yo no sé cómo has venido tú en esta mañana. No sé cuál puede ser la necesidad. Ni sé tampoco cuál es la condición de cada uno, la condición espiritual, la condición de su corazón. Yo vine aquí a hablar la palabra del Señor y a decirte que cuando Dios llega, cuando Dios interviene en tu vida, hay cambio. Cuando tenemos esa relación cercana de saber habitar al abrigo del Altísimo, ese poder se va a mover, ese poder se va a hacer manifiesto. Quizás hay personas que llegaron en esta mañana como iba la mujer viuda, la viuda de Naín, sin nada, sin nada que hacer humanamente, porque ella perdió su hijo, porque ella había perdido ya a su esposo y solamente le tocaba ir al sepelio. Quizás hay gente aquí hoy que va caminando pensando que su matrimonio ya va al fracaso, que su empresa quizás está rumbo al fracaso porque la situación económica de la nación está muy fuerte. Quizás hay gente hoy aquí que cree que ya se murió su ministerio o que su célula no puede ser levantada. Quizá va caminando en una procesión fúnebre en esta mañana por algo que ya considera perdido, por algo que ya considera muerto. Pero hoy Dios te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para intervenir de manera sobrenatural en aquel que quiera abrigarse bajo mis alas, aquel que se quiera abrigar bajo mi cobertura. Dios está a la puerta y te llama y te dice, hay muchas cosas más que conquistar. Dios es el que hace todas las cosas nuevas. Dios es el que restaura familias, el que restaura matrimonios, el que le da vida a las relaciones muertas, el que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dios es el proveedor. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el que puede traer transformación a tu casa, a tu negocio. Él puede traer vida a donde hay muerte. Solamente búscalo de todo corazón. Habita en su presencia, que puedas contemplar la hermosura de su presencia, como decía David. No relaciones esporádicas, ocasionales de buscar a Dios cuando me conviene. Buscar al Dios en la necesidad nada más. Dios te anhela celosamente, dice la Biblia. Dios me anhela celosamente que podamos vivir en una relación genuina, cercana, de lo más sincera posible con el Señor. No somos perfectos. Mucho hay quizás todavía que el Espíritu Santo deba obrar en nosotros. Pero todo comienza con reconocer mi debilidad. Todo comienza con reconocer mi falta y pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor de todo corazón, porque no he hecho quizás morir las obras de la carne, porque aún
hay mucha carne en mí. Porque necesitas morir y sacrificar esa carne para que el Espíritu Santo que está en ti pueda florecer. Y el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fidelidad, que es mansedumbre, que es templanza, pueda hacerse evidente. Yo te invito a que estés de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque cuando tú intervienes en nuestra vida, todo cambia. Tú no llegas tarde, tú no llegas antes, tú llegas a tiempo. Y estamos en esta mañana agradecidos porque tu sangre nos permite entrar ante tu presencia para hallar en ti el oportuno socorro. Anhela estar en la presencia del Señor cada día. Y allí en la presencia del Señor podemos entregar nuestras cargas, podemos entregar nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. Y Él, que tiene cuidado de nosotros, nos fortalecerá, nos ayudará a seguir.